Lo dejamos a Horacio y Ada que se expresen que lo van a hacer mejor que yo. Bueno, Bendiciones. vamos a intentar, Hola, hola, hola. vamos a Hola. intentar, estoy pasando un tiempo de, ¿cómo le podría decir? De reposo. Estoy pasando un tiempo de No, no podés reposo, reposar, no, por- prohibido el porque reposo. esta va a ser la tercera que va a dar la hada, así que yo, Estás muy eh, Ah, relajado, Horacio, estás muy relajado. claro, claro, mira, tranquilo, pasando hoja. pasando hoja, cumpliendo una función Está bien, de vez en ejecutiva. cuando está bien. Que Ejecutiva. no se te haga costumbre. Claro, mi función ejecutiva es pasar las hojas. Así Claro, Está muy que bien. los saludo a todos, a Diego, a Maru, a Gaby, Re lindo a- verlos. Qué grande Diego que estás. Qué al bueno. hombre, a Jorge, Jorge, a Marisa. Ah, mira Freddy, Freddy. se peinó Freddy hoy, qué Sí, bien. está Bueno, lindo. qué lindo que es verlos a todos. Y estas van a ser mis palabras más profundas en el día de hoy. No, no podés. Tenés que Eh, hablar. dice que tengo que hablar. Los dejo entonces con la especialista. Me encanta eso de especialista, pero bueno, dejemos esa opinión ahí. Les comento que este tema sigue siendo parte de esa serie que yo estuve preparando, lo llamé o los titulamos Los enemigos del alma, ¿sí? Estuvimos hablando de otros enemigos, la envidia, los celos, y hoy voy a hablar o el título que le pusimos es El miedo es un enemigo del alma. Básicamente quiero hablar de cómo estar libre de temores. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla un montón de este tema, ¿no? Pero además, eh, en esta especialmente, va a haber tarea para el hogar. Porque si no se me relajan mucho. Están como así muy relajados, vemos el videíto, escuchamos, pero creo que ya estamos en tiempo, después de tantas veces que nos juntamos, de empezar a memorizar algunos textos bíblicos, pero además a que empecemos a trabajar en concreto sobre nosotros, sobre cada uno de los temas que vamos hablando. En este caso, se llevan tareita para el hogar, ¿sí? Algunas las vamos a ir viendo juntos, pero va a quedar ahí una tareita. De última yo, después en el grupo, voy a poner las consignas. Se las voy a ir diciendo mientras estudiemos o mientras veamos el tema, pero después queda también para que lo sigan reflexionando en casa. Y bueno, miedo o temor son sinónimos y no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás habíamos hablado de las emociones, ¿no? Dijimos que los seres humanos tenemos emociones básicas, que algunos que se les ocurrió hacer como una clasificación de emociones, dijeron que las emociones universales que todo ser humano experimenta son la alegría, la sorpresa o el asombro, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y el desprecio. ¡Wow! Y la verdad que también, como seres humanos que somos, todo el tiempo estamos experimentando emociones. Es más, hay veces que hasta ciertas emociones las experimentamos simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, el día de la boda de Pablo y Gaby había sorpresa, había alegría, no sé, había ansiedad, un montón de... Hay muchas veces que las emociones... Había miedo Había de que miedo, se acabe el asado. Claro. ¿no? O miedo a decir que sí, por ahí. Bueno, se experimentan muchas veces las emociones simultáneamente. Y lo interesante de las emociones es que Dios nos fabricó y Dios puso en nosotros las emociones. O sea, en realidad no hay emociones malas en sí mismas,
porque nada que Dios ha creado en el ser humano podemos decir que es malo. Cuando leemos el libro de Génesis y vemos la creación, habla en el libro de Génesis de que todo lo que Dios hizo era bueno, ¿no? Cuando dice, acabó tal cosa, tal obra, y vio Dios que era bueno. Si ustedes van siguiendo la creación día por día en el orden que está descrito en el libro de Génesis, al final de cada día de la creación, que sabemos que día es una metáfora, ¿no? Ese día pueden ser cientos de años, es algo metafórico, pero lo cierto es que al finalizar cada día de la creación, Dios miraba lo que creaba y decía, Dios decía, es bueno. Y cuando termina, al ser humano dice, fue bueno en gran manera. Entonces, por eso no podemos decir que las emociones sean malas, porque son reacciones, ¿no?, que Dios puso en nosotros los seres humanos. Lo que sí podemos decir es que hay ciertas emociones que son más placenteras que otras. Es decir, el miedo no es tan placentero como la alegría. El asco o la repulsión por algo no es tan lindo como sentirse sorprendido. Que venga tu amado y te diga, Adita, esta noche no cocinás, vamos a comer afuera. Uy, me estoy enterando. No. ¿A dónde vamos? Es una suposición, eso es una sorpresa, ¿no? Las sorpresas nos gustan. Entonces, podemos decir que hay emociones, ninguna es mala, pero sí podemos decir más placenteras o menos placenteras. Y también es cierto que como somos un cúmulo de emociones, las emociones están listas para activarse. Son las circunstancias que nos rodean, los acontecimientos de la vida y muchas veces los pensamientos, porque acuérdense que en nuestra mente es el campo de batalla, decimos siempre, y muchas veces hay emociones que con solamente pensar o imaginarnos ciertas circunstancias, las emociones se activan. Por ejemplo, la ansiedad, por ejemplo, el miedo. O sea, escuchaste un ruidito afuera y ya en tu cabeza empezás a imaginar un montón de cosas. A lo mejor fue el gato del vecino y vos ya te empezaste a imaginar son los ladrones, etc. Entonces, hay veces que aún los pensamientos activan las emociones. Obviamente, la Biblia, como nosotros decimos, la palabra de Dios, el manual del fabricante, encontramos varios relatos, hay muchísimos relatos de hombres y mujeres que sintieron miedo por una cosa o por otra, por distintas situaciones o circunstancias, sintieron miedo. Me voy a centrar en el miedo o en el temor porque es el tema de hoy, ¿sí? Si vamos al diccionario, la Real Academia Española, el diccionario que nunca nos falta y que siempre me gusta arrancar definiendo, según el diccionario, el miedo es una perturbación angustiante del estado de ánimo ante una situación de riesgo o de daño. Es decir, lo experimentamos, es una emoción que perturba nuestro estado de ánimo ante una situación de riesgo o de daño posible, sea como dije recién, real o imaginario. Porque hay veces los miedos están fundados, son reales, y otras veces no lo son. Por lo tanto, podemos decir que el temor es un mecanismo de defensa que activa en nosotros conductas de prevención ante situaciones de peligro. O sea que podemos decir que cuando siento miedo, siento temor, me protejo de algo que es una amenaza a mi vida, a mi salud, o a mi estabilidad. O que es, o que puede llegar a ser. O que puede llegar a ser, sea real o claro, aunque yo me esté imaginando que puede llegar a ser. Exactamente. Y por supuesto que el temor, como digo, en cierta medida no es malo, porque ante situaciones de peligro activa en mí una situación de defensa, activa en mí una situación de alerta, pero si el miedo o el temor conduce nuestra vida, puede llegar a afectar, en caso extremo, nuestra buena calidad de vida, porque entonces el miedo no nos deja vivir.
Y empezamos a trabajar. Los que tengan la Biblia a mano, necesitaría que alguien busque en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, 14 del 28 al 31, y que por favor lo lean. Así todos participan. Mateo, el Evangelio de Mateo, el primero de los Evangelios, 14 del 28 al 31. No sé si les va a hacer acordar de la serie esto, ¿no? Sí. Algunos se van a acordar de la serie, va, todos, porque a todos ustedes les gustan las novelas, así que me parece que todos miraron la serie. A ver si se acuerdan del episodio este. A ver. 14, ¿cuánto? 28 al 31. Entonces, ¿puedo leerlo? Yes. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Interesante la palabra ahí que la Ada está resaltando y remarcando, que es la palabra miedo. Exacto. Pedro. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. Interesante la reacción de Pedro, pero es interesante que fue una reacción natural a una situación de peligro. No es nada especial lo que les pasó a Pedro. Es casi como lo que nos pasaría a nosotros, y lo que nos pasa muy a menudo en relación con situaciones complicadas, riesgosas, inestables, inseguras. Entonces, claro, Jesús le dijo: hombre de poca fe. Se pretendía que Pedro hubiera tenido una fe que le permitiera sobreponerse al miedo. No obstante, no sé a nosotros en actitudes o en circunstancias similares si tuviéramos una fe que nos permita sobreponernos al miedo o superar el miedo. Yo no lo sé. Es más, no me gustaría estar en situaciones por el estilo. O hemos estado en situaciones por el estilo y realmente hemos experimentado miedo. Yo no sé quién de ustedes no experimentó miedo una o muchas veces, ¿no? O a veces hasta diariamente, ¿no? Por tantas situaciones que vivimos. Entonces, qué interesante, ¿no? Es Jesús hablando y vemos a Jesús diciendo estas palabras. ¿No nos sentimos identificados con esas palabras? A Jesús mirándonos y diciéndonos: hombre de poca fe, mujer de poca fe. A veces decimos: Señor, yo creo en vos. Lo decimos, lo pensamos, lo confesamos, pero cuando aparecen las tormentas de la vida, a veces ni son tormentas, yo siento que son huracanes, tenemos miedo, empezamos a tener miedo con respecto a qué va a ser de nosotros, o empezamos a tener miedo de qué va a ser de nuestra familia, qué va a ser de nuestro trabajo, de nuestra situación económica. La verdad que hay veces que dudamos de esa seguridad que decimos tener en Dios. Y la verdad que no nos gusta escuchar a Jesús diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, vamos con la primera tarea. Los que quieren anotar, porque me gustaría que volvamos a hablar sobre esto y que ustedes reflexionen, arrancaría pidiéndoles 5 circunstancias, 5 situaciones de la vida que hayan experimentado como vientos o tempestades en el último tiempo.
Si quieren pueden hacerlo en el último tiempo, si quieren pueden hablar hacia atrás. Pero qué bueno que es identificar esas 5 situaciones, circunstancias que para nosotros fueron grandes vientos o tempestades en nuestra vida. Y además escribir la circunstancia y al lado poner qué pensamientos o sentimientos tuvieron en esas circunstancias, en esas tempestades, en medio de esas tormentas. ¿Se entendió la consigna? Bien. Igual se las voy a escribir para que no se olviden. Bien, la duda, la inseguridad, el temor, se incrementan diariamente en nuestra sociedad, ¿no? Porque como digo siempre, vivimos en este momento histórico donde el mundo es un caos, pero además vivimos específicamente dentro de la Argentina, ¿no? Entonces, nuestra sociedad está llena de temor. Vemos además, si prendemos la tele y vemos los noticieros, las olas de inseguridad, que obviamente nos llena de temor, entonces cada vez más nos encerramos, nos llenamos de rejas, nos llenamos de alarmas. Pero esto, por más que tomemos precaución, metemos alarmas en casa, metemos cámaras para controlar probablemente en nuestro hogar o las cosas que tenemos. Sin embargo, esto no nos trae demasiada seguridad. Y obviamente el temor sigue estando presente, ¿no? Lentamente estas circunstancias eliminan la paz de nuestra vida. En la actualidad y desde ya hace unos cuantos años, probablemente ustedes que, bueno, no sé si están relacionados mucho con la industria farmacéutica, en un momento tal vez la Maru sí, pero la verdad es que entre los remedios más vendidos ustedes saben que están los comprimidos para poder dormir. La mayoría, si ha aumentado algo, son, creo que se llaman ansiolíticos, estos remedios que nos permiten descansar, porque estamos con tantas circunstancias angustiantes, con tanto temor a flor de piel, que nos cuesta dormir. Por supuesto, muchas veces también el no poder dormir se asocia al estrés, pero el estrés, el temor, los problemas que están dando vuelta permanentemente en nuestra cabeza, hace que cada vez nos cueste más conciliar el sueño. Entonces, va la segunda consigna y es ahora pensar 5 circunstancias, 5 situaciones por las que se han quedado de noche o de madrugada pensando en ellas. ¿Viste? Cuando la preocupación no te deja dormir. Y obviamente escribir sentimientos relacionados a esos pensamientos. ¿Cuáles fueron esas circunstancias en las que últimamente te estuvieron dando vuelta en la cabeza y buscando? Ay, perdón, Maru. Ay, no, tengo problemas con el micrófono, no sé si me escuchan o no, porque había empezado a leer el párrafo de Mateo y estaba silenciado. Estoy con problemas, pero ahora sí me escuchan. Tengo un problema con esta consigna. Es una bendición que tengo, pero que en definitiva no sé si es tan buena, pero yo uso el sueño para evadir. Ajá. Con lo cual, cuanto más problemas tengo, más duermo. He llegado a dormir 22 horas, pero tengo la capacidad de que cierro los ojos y juego a que hasta no dormirme no los abro y me duermo. Con lo cual, si hay algo que no me va a sacar nunca nada es el sueño, porque es mi manera de abstraerme de la realidad de algo que la estoy pasando mal. Ok. Eso es una bendecida, ¿eh? Es una bendición, definitivamente es una bendición. Y desde la psicología eso sería un mecanismo de defensa. Definitivamente es un mecanismo de defensa. Que tú prefiero que me pase eso a no poder dormir, obviamente, Total. pero no deja de ser, tampoco es sano dormir 22 horas al día. Eso. Sí, obvio, porque eso es una evasión total de la realidad. En algún momento hay que volver a la vida y hay que despertarse y el problema hay que enfrentarlo, no tengo duda de eso. Esa tarea me parece que te la voy a deber. Sí, no la hagas, a ese punto pásalo porque... A lo que pasa es
no de dormir, al contrario, me hace todo al revés, no duermo directamente. No dormís. Y quizás lo que sí hago después es tratar de olvidar el problema. Me saco el problema, me lo olvido, pero con ese ejercicio de olvidar hay cosas que me olvido. Ok. Porque lo saco. Ok. Entonces me cuesta memorizar cosas porque digo, ¿y cuándo pasó esto? Me olvidé. O sea, es como que hago un ejercicio en olvidar. Olvido esto, olvido aquello, olvido lo otro, olvido, y llega un momento que me olvidé. Si vos me decís algo ahora, dentro de un rato quizás me olvido, o no trato de lo que me afecta, no lo pienso, entonces me olvido. Sí. Y entonces las situaciones difíciles las he tratado de llevarlo a olvidar. Bien. Que en definitiva también es otra especie de mecanismo de defensa, ¿no? Vamos a ver Tal si... cual, es lo que iba a decir, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Exactamente, exactamente. Es que nuestra mente es tan maravillosa en ciertos aspectos, no en todos los aspectos es maravillosa, aún en lo dramático, en lo terrible. Les hago un paréntesis, este fin de semana que viene, ahora el próximo sábado, vamos a dar una jornada de sanidad interior, porque cada tanto hacemos jornadas o hacemos algún retiro donde abordamos el tema de la sanidad interior, porque es tremendo como las heridas del pasado, situaciones traumáticas que hemos experimentado en general en los primeros años de vida, es más, aún estando en el vientre de la madre, se viven situaciones traumáticas que requieren sanidad. Y entre esas cosas abordamos el tema de los mecanismos de defensa, que en definitiva son herramientas o como una especie de escudo o de armas que usa nuestra psiquis para no lastimarse, para que no duela tanto, ¿sí? O sea que es un mecanismo automático que ni siquiera lo pensamos y que es la manera que el cerebro nuestro, que nuestra mente se protege de las heridas o de las cosas que son emocionalmente muy fuertes y que para que no nos dejen secuelas. ¿Bien? Ahora, volviendo al tema de... La Maru entonces está eximida de este punto, porque Maru no pierde el sueño. Duerme. Pero... Es parienta de la hada. A mí me gusta dormir, pero porque me gusta. Bueno, fíjense que nos dice, alguno por favor que busque Proverbios 3 del 24 al 26. Proverbios 3 del 24 al 26. Voy yo. 24 al 26, ¿no? Sí. Cuando te acuestes no tendrás temor. Si no te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Hasta ahí era, ¿no? Porque Jehová... Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Tremendo, ¿eh? Acá tenemos otro texto buenísimo es una promesa de Dios. Dios nos dice, cuando te acueste no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Tendríamos que apropiarnos de esta promesa de Dios, porque en definitiva, hablando de Maru, hablando de Marisa, contando ella sus experiencias, en realidad ellas concilian el sueño por un mecanismo de defensa, pero acá lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Y de qué manera desarrollamos la fe y la confianza en Dios? Apropiándonos de esas promesas. Acá Dios me dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, es decir, de cosas que pasen de golpe, ¿sí? Ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza
y Él preservará tu pie de quedar preso. Así que este sería un buen texto bíblico para que memoricemos. Lo pueden copiar, uno cuando copia, ¿no? Activan cadenas neurológicas y hace que eso que está escribiendo se refuerce, pero acá tenemos otro desafío, o tal vez sería como el primer texto de este estudio que podríamos memorizar. ¿Para qué? Para que sea Dios el que nos dé el descanso y no mis mecanismos de defensa o de evasión. Bien. La promesa no es solo vida, sino también paz, una vida llena de paz, que al llegar la noche podamos descansar sin temor. Además, cuando podemos dormir a la noche, y ustedes lo saben bien, durante el día somos más productivos. Cuando de noche no podemos dormir, el resto del día, al día siguiente, estamos destrozados, no podemos pensar, no podemos razonar, estamos de mal humor, porque es sumamente necesario el descanso físico y mental. Dios, en su perfecta voluntad y amor, nos ha dado las herramientas y los consejos para tener una vida de paz y de felicidad. Pero paso a paso, los seres humanos hemos avanzado como sociedad que corre a altas velocidades. Queremos la inmediatez de las cosas, ¿no? Yo siempre llamo a esto, y me escucharon varias veces decir, la sociedad microondas. Queremos que todo se resuelva ya y ahora, y de nuestra manera, y de manera instantánea, como pongo la taza en el microondas y aprieto un botón para que el agua se caliente y me pueda hacer un té. La verdad que somos víctimas y esclavos de lo inmediato. Y ni hablar de cómo las redes sociales, ¿no? O la tecnología más que las redes sociales. La tecnología influencia en esto. Fíjense que los benditos celulares cada vez tienen que ser más rápidos, cada vez, yo lo noto en los chicos más jóvenes, quieren el celular, poner el clic y que automáticamente lo que quieran que busquen, tenerlo resuelto. Cuento una anécdota muy cortita de Sofi. Dale. Chiquita, Sí. quería comer gelatina, Ajá. ¿no? Sí. Y la gelatina es necesaria un tiempo en la heladera para que sea gelatina. No tenía manera de hacerle entender que tenía que esperar para comer la gelatina porque no era gelatina, era un líquido al instante. Claro. Y bueno, así es todo. Me costó, lloraba y gritaba, quiero gelatina, pero hay que esperar, no puedo hacer magia con esto. Claro, exacto. Bueno, pero un poco todo el entorno nos está llevando a eso, ¿no? El mundo en el que vivimos es así. Todo es instantáneo, todo es rápido, breve y lo quiero ya y ahora. Cero tolerancia a la frustración. Si hay un gran problema que hoy tienen, bueno, por eso se habla mucho de que los jóvenes o los chicos hoy son una generación de cristal, porque se quiebran ante el primer impedimento o ante la primera demora de solución de algo que quieren. Se la llama generación de cristal. No han creado mecanismos de defensa en el sentido de, no han desarrollado la tolerancia a la frustración, que es parte de la vida. Tenemos que aprender que todo no es ni ya, ni ahora, ni cuando yo lo quiero, ni como yo lo quiero. Entonces, a esto le vamos a agregar otro puntito de tarea y es escribir el nombre de 5 personas, las que ustedes quieran, con las que les gustaría tener una conversación sin límite de tiempo. Personas a las que probablemente les gustaría a ustedes contarles sus temores, sus miedos, sus ansiedades, sus problemas. ¿Bien? Con ese punto creo que vamos a estar bien hasta ahí. 5 personas que ustedes creen que podrían prestarles el oído para ustedes contarles sin límite de tiempo las cosas que le están pasando. Digo sin límite de tiempo porque justamente en esta sociedad loca que vivimos es que si a veces hablamos con alguien, hasta nuestros tiempos son limitados, porque o nosotros o la otra persona está corriendo, está con actividades, está con cosas y no pueden prestarnos la debida
atención. Alguien, por favor, que busque Salmo 46:10. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Miren qué nos dice Dios en la primera parte de este versículo del Salmo 46:10. Tremendo. Para estudiarlo también de memoria. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nuestro gran problema es que, como decimos, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando en la resolución de las cosas y queremos resolverlas nosotros. Y por eso perdemos a veces el sueño, como decíamos. Queremos resolverlo y lo buscamos de una manera y de otra y de otra y de otra y no le encontramos solución. Entonces, qué difícil es desarrollar esta dependencia de Dios. Porque obviamente es un consejo que parece bastante difícil de poder lograrlo. ¿Quién es capaz de aquietarse cuando las cosas andan mal? Imagínense si era difícil ya en aquellos tiempos, ¿no? Tiempos en que David vivió unos 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, estamos hablando de hace 3000 años atrás. Si para David era difícil quedarse quieto y reconocer que Dios es Dios, que Él tiene todo bajo control, que Él conoce nuestra vida, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, si era difícil en la época de David, imagínense la vida actual, ¿no? En el momento actual. Pero este aquietarse no tiene nada que ver, tampoco, no lo malinterpretemos, no tiene nada que ver con cruzarnos de brazos y no hacer nada. Y menos aún con dormir descansadamente mientras las cosas se caen a nuestro alrededor. Entonces no es tampoco yo hago nada. O sea, voy a hacer lo que esté a mi alcance. Meditaré, pensaré, buscaré alternativas. Pero lo importante es que esas circunstancias no me desborden de manera tal, como decimos, que llegue al miedo, al temor, a la ansiedad. Este Salmo 46 es una palabra de confianza. Dios te dice, cuando no hay salida, cuando no la encontrás, estad quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Conozcan, reconozcan que yo soy Dios. Estén quietos. Así que es otro versículo para analizar o para meditar, sabiendo siempre que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El amparo es ese lugar donde nos resguardamos ante una lluvia, ante un frío, ante una tormenta. Pero además también Dios es ese lugar de refugio, pero también es quien nos da fortaleza. Obviamente Dios nunca prometió que íbamos a estar libres de momentos difíciles. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 16, versículo 33? San Juan 16, 33. En realidad es el que está hablando ahí, es Jesús. Es Jesús hablando con los discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es tremendo, es tremendo. Otra palabra de fe, de esperanza y de aliento. Porque Jesús les dice a los discípulos, todas las cosas que yo les hablé es para que en mí ustedes tengan paz. Y aclara Jesús por si nos queda duda, en el mundo van a tener aflicción. Jesús no dice van a vivir el hecho de aferrarnos a Dios, de conocer a Dios, de empezar a vivir su vida y sus caminos, no nos libera de aflicción, no nos libera de problemas, no nos libera de la realidad que todo ser humano experimenta caminando sobre la tierra. Pero Jesús lo que sí nos dice es, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él puede vencer el mundo y cualquier circunstancia adversa que atravesemos. Económica, emocional, sentimental, de trabajo, de lo que sea.
La promesa de Él es que siempre va a estar con nosotros y será nuestro refugio. Y fíjense que ahí cuando leíamos el Salmo 56, dice, estad quietos. Y ese estar quietos, como decíamos, no es solamente estar cruzados, no es estar cruzado de brazos, no hacer nada. Básicamente ese estar quietos tiene que ver con una invitación de Dios a que tengamos tiempo con Él antes de salir corriendo y tomar decisiones apresuradas o realizar acciones sin pensar. Ese estar quietos nos lleva no a la inacción, sino todo lo contrario, a hacer algo. Y es no a desesperarme, no a angustiarme, no a tener miedo, sino a pasar tiempo con Dios antes de tomar una decisión, antes de que la emoción del miedo y del temor me desborde. Es esa invitación. Estén quietos, reposen, no se olviden de mí. Generalmente nosotros, todos, buscamos soluciones, como dije, por nuestros propios medios. Y recién cuando no encontramos ninguna alternativa, ninguna solución, vamos a Dios. Y este estar quietos es todo lo contrario. Dios nos está diciendo, quédense quietos, pero vengan, tengan quietud en mí. Vengan a mí, consulten conmigo antes de tomar decisiones apresuradas, antes de realizar acciones sin pensar. Es un versículo de confianza. De confianza. El Salmo 46, versículo 10, Yes. un versículo de confianza. Porque dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, no es solamente estar quietos, sino entrar en una comunión a través de la oración, y no es estar quietos sentado en la cocina o mirando televisión. No. Es estar quietos, En arrodillados, en oración, oración. conociendo a Dios a través de sus palabras y conociendo que Él es Dios. Por eso el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Primero, arrodillándome, orando a Él, pasando tiempo con Él, buscando en las Escrituras, Claro. pero también lo voy a conocer en su respuesta a nuestra dificultad. Por eso dice, quédense quietos y conozcan, vean lo que yo voy a hacer. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No solamente estén quietos, sino presten atención porque van a ver quién soy yo. Y es muy interesante eso porque eso nos lleva después a dar testimonio. El testimonio ayuda a la fe de los demás. Entonces, cuando estamos quietos, en oración, meditando la palabra, esperando en Dios, y conocemos que Dios está en control de todas las cosas y maravillosamente soluciona la dificultad por la que estamos atravesando, una vez que lo haya solucionado, no se olviden de dar testimonio en el grupo, en los grupos. ¿Para qué? Para ayudar la fe, ayudar a incrementar la fe de los hermanos. Es buenísimo eso. Es tremendo el poder del testimonio, ¿sí? Por eso cada vez que oramos y Dios responde, qué bueno que es que lo podamos compartir, ¿no? Es maravilloso. Por favor, alguien que busque Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Ya lo tengo? Vamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguí. Del 31 hasta no sé cuándo. Para que me comí, debe ser seguí. A ver, el que sigue, además. El 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? Bien. ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bien. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Hasta qué versículo leíste, Maru? Así Hasta el 34. Hasta el 34. Así se lo anoto. Bien, ahí me bien. lo había salteado, no anoté todos los versículos, pero ahí tienen, ese texto, márquenlo, otro texto que infunde en nosotros fe y confianza. Romanos 8, del 31 al 34. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos da una garantía, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿no? Sabemos que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, fue el que ocupó el lugar que nosotros debíamos haber ocupado en la cruz, el que nos redimió. Entonces dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, dio lo máximo que podía dar, no hay nada más valioso que haber dado a su Hijo, nos dice ahí, ¿cómo no nos dará también con Él, o sea, con Jesús, todas las cosas? De Jesús para abajo, cualquier cosa que pidamos es absolutamente posible para Dios, porque Él entregó lo más valioso, entregó lo que más amaba, entregó lo que más le costaba. ¿Qué padre es capaz de entregar un hijo por una multitud de pecadores? Sin embargo, Dios lo hizo con nosotros por amor, ¿no? Entonces, Dios nos dice, volviendo al Salmo, estad quietos ¿para qué? Para conocer que Él es Dios, para contemplar sus obras, para contemplar sus milagros, para contemplar su obrar en nuestra vida. No tenemos que desesperarnos ante el drama que estemos viviendo. Conversemos con Dios, contémosle, ¿no? Que eso es la oración. Dijimos que oración es, volvemos a las primeras lecciones de hace 2 años atrás. Orar, ¿qué es? Es hablar con Dios. Entonces, tengamos toda la libertad del mundo de contarle a Él lo que nos está pasando, porque Él es un Padre amoroso, ¿no? Y veamos a Dios como el Padre real que es, no como una imagen distorsionada si tuvimos un padre que no cumplió un rol de paternidad correcto, pero Dios es un Padre amoroso que quiere el bien de sus hijos y que le encanta, anhela que podamos hablar con Él y anhela Él satisfacer nuestras necesidades o solucionar nuestros problemas. Cuarto ejercicio. Este, el 37.5. Ah, perdón. Alguien que busque Salmo 37.5. Me lo salteé. Salmo 37.5. Salmo 37.5. ¿Alguien lo puede leer? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Fíjense, este es otro, ¿no? Otro texto que infunde confianza. Recién dijimos, leímos el texto de que Dios nos dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Y ahora me agrega otro texto más con confianza. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Miren qué texto cortito y fácil de aprender. Está bueno que empecemos a aprender versículos bíblicos de memoria. ¿Para qué? Porque es eso, ¿no? La palabra es nuestro auxilio, la palabra es nuestro socorro. La palabra nos permite apropiarnos de las promesas de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendale tu camino, encomendale tu familia, encomendale tu trabajo, encomendale tu futuro, encomendale todo aquello que despierte o genere preocupación en vos. Y ahora sí, el último ejercicio del día es, ahí va, Horacio igual se los está escribiendo en el grupo, escribe 5 problemas o situaciones o circunstancias que quieras encomendar al Señor para que Él haga su parte en este asunto. Para que Dios haga, escribile 5 problemas, 5 situaciones que vos quieras entregarle a Él para que Él se ocupe, para que Él tome el timón de esa situación, de esa circunstancia, de esa enfermedad, de esa crisis, de lo que ustedes quieran. Muchas veces, ¿no?, nos ahogamos en un vaso de agua, decimos.
¿dimensionamos realmente el problema según nuestras fuerzas o según las fuerzas de Dios? Porque a veces, como dije hace un rato, las circunstancias para nosotros son imposibles, pero ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Él? La verdad es que muchas veces perdemos la paciencia con facilidad, muchas veces complicamos las cosas, muchas veces sobreestimamos las dificultades, hay circunstancias a las que las dimensionamos pero por demás. La verdad es que nos destruimos innecesariamente. No dejemos que nuestros sentimientos negativos nos nublen el razonamiento. Inclusive llegamos a veces al punto de lastimar a las personas que nos rodean, porque nos enroscamos tanto que nos ponemos irascibles, nos ponemos ansiosos. Así que no solamente nos autodestruimos con temores exagerados, sino que además contagiamos, ¿no?, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. La verdad es que el desafío es que podamos levantar nuestros ojos, levantar nuestras manos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que levantar las manos es señal de rendición? A mí me encanta cuando estamos en comunidad y oramos o cantamos, a mí me encanta levantar las manos. No sé, me siento como más cerca del Señor, ¿no? También el levantar las manos es para los ladrones o los delincuentes. Levantar las manos es señal de rendición. ¿Vieron cuando viene la policía y los encañona? ¿Qué haces? Automáticamente levantas las manos. Es una señal de rendición. Así que yo le digo, a mí me encanta eso. Aún en mis momentos de oración o escucho música cristiana y de repente me van a ver, yo levanto las manos y estoy ahí. Soy yo y Dios. Dios y yo. Sabemos que Dios va a hacer. Dios va a obrar poniendo paz en nuestro corazón, dándonos la capacidad o las personas para poder ver el problema desde otro ángulo y diluir nuestra inquietud. Por eso el ejercicio más arriba yo les puse, piensen en 5 personas con las que quisieran hablar, quisieran abrir su corazón y contarles, porque para eso no está también esto, la familia de la fe, esta familia de la fe que estamos formando un poco a la distancia, ustedes que probablemente se tienen más cerca, pero es maravilloso entender la dimensión de tener la familia de la fe, a donde yo puedo recurrir ante un problema, ante un miedo, un temor, una ansiedad, ante un problema que veo que no puedo solucionar, me estoy rompiendo la cabeza. Y a lo mejor el solo hecho de compartirlo con mi hermano en la fe me va a permitir dimensionarlo de otra manera, me va a permitir darle la importancia que requiere o a lo mejor hasta encontrarle una solución. Otra promesa de Dios está en Salmos 55, 22. Otro texto para estudiar. Salmos 55, 22. ¿Alguien? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caídos al justo. ¿Qué dice otra promesa de Dios? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tremendo. Fíjense que la mayoría de los versículos que estudiamos hoy rondan en Salmos y en Proverbios. La mayoría de las promesas a las que nos aferramos. ¿Bien? Ahí cerquita del Salmo está Proverbios. Proverbios 2.7. Fíjense, otra promesa. Proverbios 2.7. 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Me encantó. Dice que nos da sabiduría a los rectos. Y es un escudo a los que caminan rectamente. Porque esto lo decimos siempre, ¿no? Las promesas de Dios siempre son condicionales. En el sentido de que no puedo hacer lo que quiero, no puedo vivir como quiero, no puedo no
obedecer sus mandamientos y después pretender que Dios me resuelva las situaciones, ¿no? Pero es interesante porque dice que nos da sabiduría y es un escudo a los que caminamos rectamente, a todos aquellos que le amamos y anhelamos hacer su voluntad. La promesa de Dios es que Él será como un escudo para nosotros y nos va a dar la sabiduría y nos preservará en nuestro diario caminar. Y hay una definición de sabiduría que encontré hace tiempo y me encanta, y es: la sabiduría es el arte de vivir y de saber vivir. Es decir, que nosotros como hijos de Dios somos sabios, porque descubrimos a través de su manual de instrucciones, que siempre decimos, la Biblia, encontramos en esas instrucciones el arte de vivir y de saber vivir bien, que es la condición indispensable para ser feliz. Y todos nosotros queremos ser felices. El Señor promete ser nuestro escudo cuando los vientos contrarios lleguen o las tormentas de la vida quieran destruir nuestras realizaciones, nuestros sueños o aún nuestro presente. Dios será nuestro escudo y nada ni nadie podrá destruirnos. Salmo 91:1, otra promesa, también en un salmo. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense, habitar al abrigo del Altísimo. ¿Se acuerdan que hace un rato decíamos, no? Dios quiere que esa quietud, en realidad ese reposo en Él, sea buscando su rostro, sea buscándolo a Él. Acá nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo, estamos cubiertos por Él, estamos cubiertos por sus alas, estamos cubiertos por su cuidado. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Acaso hay algo o alguien más grande que Dios? Nos damos cuenta, Él es todopoderoso, es nuestro escudo, es nuestro abrigo. Y hay otra promesa en Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor, sin miedo del mal. Si estamos bajo sus alas, estamos bajo su sombra, caminando en sus caminos, habitaremos confiadamente y viviremos tranquilo. Otro texto para aprendernos de memoria. Y acá vuelve... Perdón, Nadita, ¿cuál era la palabra? Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. Así que vuelve otra vez a repetir más o menos lo mismo, ¿no? Vuelve a hablarnos de la clave. Oírle a Él, vivir en obediencia a sus consejos y a sus instrucciones. Nadie que sigue los consejos de Dios debe tener temor alguno. ¿Por qué? Porque Él está a nuestro lado. Todos los textos infundieron hoy en nosotros fe y confianza para eliminar el temor y para descansar en Él. ¿Qué dice Jesús en Juan? Ya lo leímos antes. ¿Se acuerdan el texto de estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos con otro texto, Jeremías 17, acá nos vamos al Antiguo Testamento, el profeta Jeremías 17 del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde,
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Tremendo. Acá es Dios diciéndonos, bendito el varón, bendito el hombre, bendito el ser humano que confía en Dios, cuya confianza es Dios. Y lo compara, hace una analogía para que nos quede la imagen de un árbol plantado junto a las aguas, que va a echar las raíces y que por más que haya calor o haya sequía, nunca dejará de dar fruto. Tremendo, tremendo esto que Dios nos está diciendo. Somos benditos si confiamos en Dios, cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Y agreguemos el Salmo 56:3. Otra vez vamos a Salmos. Este también es un texto cortito para aprender de memoria, que nos puede auxiliar en situaciones. ¿Qué dice Salmo 56:3? En el día que temo, yo en ti confío. Miren qué texto, para aprendérselo re fácil. En el día que temo, yo en ti confío. Qué buen texto para auxiliarnos en el momento de la desesperación, de la angustia, del temor. En el día que temo, ¿qué hago? Yo en Dios confío. Bueno, confiemos en el Señor, repito, tengamos siempre comunión íntima con Él, que es nuestra conexión vital para llevar una vida en paz, una vida feliz, una vida en armonía. Y aunque vengan fuertes vientos y el mar de los problemas se agite en nuestra vida, no dudemos, no temamos, mantengamos los ojos en Jesús como hizo Pedro, mientras caminó sobre el agua. ¿Cómo caminó? Manteniendo los ojos en Jesús. Cuando Pedro sacó los ojos de Jesús, los que vimos The Chosen, los elegidos, esa imagen nos quedó regrabada. Cuando miró a las circunstancias, cuando miró los problemas, cuando miró la tormenta, Pedro se hundió y ahí tuvo que Jesús rescatarlo diciendo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Sí? No temamos, mantengamos los ojos en Jesús, caminemos por el camino de sus instrucciones. Él está allí con su mano extendida para sostenernos siempre. Por eso la Biblia dice, ¿no? Lo leímos hoy, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Su promesa es que Él siempre estará con nosotros. Y puse dos textos, uno es Mateo 28:20, si alguien lo puede buscar, Mateo 28:20, y el otro es Hebreos 13:5. Mateo 28:20 y alguien que busque Hebreos 13:5. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta es la última, son las últimas palabras de Jesús cuando asciende, ¿no? La gran comisión donde nos manda a ser discípulos, a enseñar, a predicar, a que esto que tenemos lo podamos seguir replicando en otros. Pero me encanta esta última parte, el versículo 20, porque dice, he aquí, lo da como una afirmación. Dios dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hebreos 13:5, ¿qué nos dice? Hebreos. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tremendo. Esta última parte del versículo también para aprenderla de memoria. No te dejaré ni te desampararé, o no te desampararé ni te dejaré. Fíjense cuántos textos tremendos para infundir fe en nosotros. Por lo tanto, para ya cerrar y abrir el micrófono, diría Pablo,
Toma tiempo con Dios siempre, antes de accionar y antes de reaccionar. Hablemos con Él, consultemos con Él. No tenemos por qué temer, tengamos la seguridad de que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Él es nuestro escudo, Él es nuestro abrigo y Él nos está diciendo: óyeme, confía en mí y vive tranquilo, sin temor del mal, porque yo he vencido al mundo. Bien, excelente, Ada. Pablo, queda la reunión en tus manos. Bueno, muchas gracias, Ada. Hermosa la enseñanza. Claramente es evidente que el miedo va totalmente en contra de nuestro deseo porque Dios conduzca nuestra vida. Si tendríamos esa convicción y la fe en Dios, no tendríamos ni miedo ni temor. Ahí, como vos decías, la palabra de Dios está llena de promesas. Y creo que las promesas nos van a dar certidumbre que van a contrarrestar el miedo. Entonces está clarísimo que cuanto más tengamos incorporada la palabra de Dios, menos miedo vamos a tener nosotros de lo que nos ocurra. Es evidente que el miedo es es la negligencia a poder resolver algo fácilmente o con certidumbre. Cuando no la tenemos y cuando no sabemos cómo tenemos que resolverlo, ahí viene el miedo. Y esa es nuestra posición en la que tenemos que darle la conducción a Dios. Y deberíamos hacerlo todo el tiempo eso. Por eso lo que hablabas de la quietud, de estar quieto, de estar calmo. La verdad que me llevo mucho para pensar y tenerlo muy presente cada vez que los temores o el miedo vengan un poco, pues van a estar siempre. El tema es saber que tenemos un manual del fabricante que nos dice: no tengas miedo, y tendríamos que tenerlo mucho más incorporado. Así que, Adita, muchas gracias por la enseñanza y esto es también un camino a la sanidad del alma que siempre lo necesitamos. A mí me pasa que cuando tengo miedo, normalmente a la noche, cuando no podemos dormir o cuando nos desvelamos, porque también a veces podemos dormir y despertarnos por la preocupación o por el temor, el miedo, o me vienen pensamientos negativos o de preocupación, lo primero que hago es rezar. Y después de rezar, me imagino en un lugar, no sé si te diría que el paraíso que Dios le dio a Adán y Eva, pero me imagino siempre y me posiciono en ese lugar, en un lugar de paz y de tranquilidad. No me acuerdo si fue una sugerencia en algún momento de mi vida de mi psicóloga o algo, y me pongo, primero rezo y después me ubico yo en ese lugar de paz que me gustaría estar en ese momento para darme tranquilidad. Y eso después me duerme, me tranquiliza. Así que, bueno, es una técnica que les comparto. Esa paz la da Dios, Sí, claramente. evidentemente, y ese es el lugar. Uh-huh. Yo me acuerdo que en una reunión pasada que hablamos de algo similar y yo la empecé a implementar la frase en el nombre de Jesucristo, aparta estos pensamientos malos de mí. Y me funciona. Aprovecho el micrófono abierto para hacer una reflexión y una pregunta. La reflexión, me considero una persona optimista en ese sentido. Sí, yo absolutamente cuando sucede algo malo, no es que no lo sufro, no es que no, pero tengo la certeza de que lo que suceda va a ser para bien, ¿sí? En ese sentido, tengo la visión puesta en el que el plan de Dios para mí
va a ser lo que esté bien. Ahora bien, mi miedo pasa por otro lado, que tiene que ver que em, si, el plan de Dios para mí no es lo que a mí me gustaría, ¿se entiende? El miedo no pasa porque el resultado sea bueno, estoy segura que el resultado, independientemente de las circunstancias, va a ser bueno. El temor pasa porque no se alinee lo mío con el plan, ¿sí? Y que en el medio sufra. La pregunta, que no sé bien cómo, a ver, siempre hay algo que me hizo ruido en toda la Biblia que tiene que ver con el temor de Dios, ¿sí? Se habla mucho del temor de Dios, y como hablamos, el temor es un enemigo del alma, pero el temor de Dios no debería de ser un enemigo del alma, pasa por o lo interpreté siempre como que pasa por el respeto a la palabra, pero no estoy 100% segura de que el temor de Dios sea eso, y siempre me dio mucho ruido que usen la palabra miedo en ese contexto, ¿se entiende? No sé si estoy en contra de la traducción o si es la traducción exacta, pero siempre me hizo así como el ruido de temor o miedo de Dios, ¿no? Interesante ver a los escritores, los teólogos que han escrito los comentarios en diferentes Biblias, en la Biblia Thompson de estudio, hay varias Biblias donde tienen comentarios analizando este tema del miedo a Dios, del temor de Dios. Y asimismo se ha tergiversado la palabra miedo. Yo siempre, justamente estoy dando una materia ahora que empecé ayer en la Facultad Bíblica, que es hermenéutica bíblica, y que hermenéutica son reglas de interpretación, obviamente, para interpretar correctamente la escritura. Entonces, lo primero que le digo a los alumnos es, busquen un diccionario, tengan un diccionario. No podemos interpretar la Biblia sin conocer el real significado de las palabras en el lenguaje que nosotros, en el que nosotros estamos analizando, el castellano en nuestro caso, o el español. Entonces, si vamos a buscar el significado de temor de Dios, es miedo. Es miedo. Y me gusta un autor, que no sé en qué Biblia está, si en la Thompson o en cuál, o en la Biblia Pentecostal creo que está, que dice que el miedo, el temor de Dios, no solamente tiene que ser miedo, sino que tiene que ser terror. Y me encantó cuando lo leí, me encantó. Me encantó porque coincidió con un espíritu de las Escrituras, donde yo tengo que tener terror por ofender a Dios. Porque, es decir, en una relación sana, los hijos tienen que tener temor de los padres, ese mismo tipo de temor. Temor de herirlos, ofenderlos, de hacer lo contrario a sus instrucciones. Entonces, con Dios pasa lo mismo, es un padre. Entonces, ese temor que muchos en las iglesias católicas y evangélicas, en las dos lo he escuchado, dicen es un temor reverente, no es miedo, no es miedo, es temor reverente. Y la verdad es que están macaneando, porque miedo es miedo. Ahora, ¿miedo a qué? ¿Miedo a la persona? No, o miedo a lastimar a la persona, exacto, miedo a contradecir a la persona, miedo a contrariar a Dios, contradecirlo, hacer lo contrario a su voluntad, a perder su gracia, a perder su misericordia. Porque, ojo, el apóstol Pablo decía, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado. Y él decía en otro texto, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldos de otros, yo mismo me pierda. Entonces, mirá si no hay motivo para tener verdadero temor de Dios, verdadero terror de Dios. Yo no quiero perder su gracia, no quiero perder su misericordia, no quiero perder su redención, no quiero perder su salvación, no quiero perder su favor. Entonces, si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver a Zaqueo subido arriba de un árbol y Jesús le dijo, hoy voy a entrar en tu casa, y entró en casa de este publicano Zaqueo. Y ahí en la mitad de la comida se levantó y dijo, he aquí la mitad de los bienes, mis bienes las doy a los pobres y la otra mitad me la guardé para que hagan fila acá y se los devuelvo por quintuplicado lo que he defraudado. ¿De dónde salió este desgraciado, que era un coimero, un inspector de la FIP coimero,
que en determinado momento se levantó y dijo semejante cosa. Y Jesús dijo, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Tuvo terror de perder la bendición y la gracia de Jesús entrando a su casa, que es el mismo caso de la mujer adúltera, que Jesús dijo, ninguno te condenó, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Ahora, la mujer adúltera era una judía, conocía la Torá desde que nació, conocía todos los mandamientos desde que nació. ¿Por qué ahora Jesús le dice, vete y no peques más, y no iba a pecar más? El sentimiento es terror a perder esa gracia que nunca había experimentado, ese favor no merecido de Dios, esa misericordia. Entonces voy y no peco más. Es interesante cuando nos tuercen, ¿viste? Nos tuercen la interiorización para hacerla más livianita. Es reverencia. No, no es reverencia. Realmente el temor de Dios es tener terror por ofender a Dios, terror por perder esta bendición que hemos recibido por parte de Él. Y por ofender, pisotear la sangre del pacto, pisotear la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario. Porque la Biblia dice que Dios no perdonó ni a los ángeles, cuanto más a que pisoteare la sangre del pacto. Entonces, mirá si no hay terror ahí. Me voy a cuidar. ¿Por qué? Porque hay miedo que preserva. Es un miedo que preserva. El miedo a cruzar la calle con los ojos cerrados te preserva porque te va a levantar un auto y te va a revolear por el aire, va a quedar colgado en los cables de la luz. Entonces es un miedo que preserva. Y el temor de Dios es un miedo que preserva. No hay duda de eso. ¿Se entendió, Maru? Bien. Sí, muy, muy claro. Y un poco lo que decías, Maru, también de que si el propósito de Dios para mí está alineado con lo que yo quiero y no quiero sufrir en medio. Por un lado, sabemos que detrás o después de una tempestad no somos los mismos los que entramos de los que salimos. Y un poco lo que vos decías, Maru, también si pensamos a largo plazo, es como que si bien en un primer momento no entendemos por qué pasan las cosas, después nos damos cuenta que hubo un para qué. Y ahí se empieza a alinear de nuevo nuestro pensamiento con eso que Dios quiso para ese momento para nosotros, por más que en ese momento no lo entendíamos. Entonces creo que tiene también un poco que ver con eso. Nuestro pensamiento es corto, materialista y de supervivencia, pero el de Dios es infinito. Parece que va por ahí. Qué bueno Pablo, eso. Qué bueno eso, porque le vamos a pedir a Maru que lea un versículo en relación a lo que Pablo está diciendo, que es Jeremías 29:11. En la Biblia de la abuela, Maru, vamos, Jeremías 29:11. Del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, profetas mayores. Profeta Jeremías. Jeremías 29:11. Buscalo tranquila. Ay, apareció Moni. Apareció. Hola, Moni. Hola, Moni. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, qué lindo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos. ¿Qué dice Maru? Pará, Maru, que estamos hablando todos juntos. Maru. Ay, perdón. ¿Voy yo? Ahí está. Perdona, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí te contesta algo. Claro. ¿Qué es lo que quiere darte Dios? Y es muy interesante eso, porque Dios está diciendo, yo tengo pensamientos de paz para vos, no tengo pensamientos de ningún tipo de mal. No te preocupes, no estés preocupado por los caminos de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida. No estés preocupado. Yo no tengo ningún pensamiento de mal para vos, tengo pensamientos de paz. Es más todavía, dice Dios, te quiero dar el fin que vos esperás, sobre el cual estás ejerciendo fe. O sea, es todo positivo. Todo es positivo. Totalmente. Absolutamente. Diego, Jorge, Marisa, Freddy. No, de mi lado, bueno, qué tema el miedo, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos dominar por el miedo, o queremos no tener miedo cuando es totalmente humano, y la idea es convivir con eso, ¿no? Que no nos domine. Pero
Pero no, no sé, en mi caso de chico sí, obviamente tuve miedo, después de grande se me fue haciendo, haciendo callo y bueno, convivo con mis miedos, pero no me quitan el sueño, por suerte. Pero bueno, Exacto. sé que a muchos sí y requiere mucho trabajo vivir el día a día con esos miedos que todos tenemos, de cosas más chicas, cosas más grandes, como enfermedades, o bueno, miedo que les pase algo a nuestros seres queridos, que nos pase algo a nosotros. Así que, pero bueno, hay cosas que salen de nuestro control, tenemos que entender que no están dentro de nuestro control. Y entonces a esas cosas quizás le tenemos más miedo porque no podemos hacer nada y ahí es donde tenemos que confiar, poner las cosas en manos de Dios y Totalmente. confiar en que va a estar con nosotros. Y alguien mencionó por ahí, bueno, por ahí no salen las cosas como nosotros deseamos, eh, pero tenemos que confiar en que eso es lo mejor a la larga para nosotros, porque si no, si no creemos eso, es como que estamos fuera de línea con nuestra fe. Las cosas van a Absolutamente. pasar igual. Así que tendremos que atravesar la tormenta, pero bueno, si tenemos, en definitiva, eso es la fe, ¿no? Creer en que todo lo que sucede y poner en manos de Dios las cosas que no tenemos control, a la larga van a ser para un beneficio nuestro. Así que nada de eso. Absolutamente. La fe y la confianza es para contrarrestar al miedo. Y es así. Si tenemos miedo es porque evidentemente no tenemos la fe bien arraigada y bien hecha carne. Así que sí, tal cual. Es un trabajo. Jorge, Marisa, Freddy, ¿alguna cosita? Bueno, creo que el miedo ya está implícito en nosotros, a veces aunque decimos, no, yo no tengo miedo, eh, está, el miedo está de la preservación, como decía Horacio, uno va a cruzar la calle o a veces te pasa algo, o en el auto, cuando vas manejando, de repente te trajiste algo y pasó uno, hoy sin ir más lejos. Eh, yo iba avanzando y vino uno y pasó un semáforo rojo. Y yo vendría a 40, porque íbamos buscando una dirección, pero pasó como, pero no sé, a menos de 10 centímetros pude frenar el auto y bueno, y en ese momento te da ese escalofrío que decís, bueno, ¿qué puede haber pasado? Ese miedo está y bueno, te agarra de sorpresa, pero cuando uno reacciona, obviamente pone a Dios adelante. Y bueno, eh, si no pasó nada es porque Dios no lo permitió. Entonces, bueno, ahí Absolutamente. Tal eso cual. te da una cierta confianza. Y respecto a lo que decían Maru y todo, que el Señor no siempre da las cosas o espera lo que uno quiere. Por lo general es así, porque muchos piensan de que porque ya son creyentes, van a la iglesia o estudian un poco de la Biblia, ya son salvos o ya no les va a pasar nada. Y la Biblia misma dice ahí que vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener enfermedades, no, vamos a tener problemas económicos, problemas en la familia. El tema es que aferrarnos a las promesas y a la herramienta que Dios nos da. Porque, digamos, eh, yo no digo que soy el más veterano de acá en el tema de creyente y de estudio ni nada por el estilo, pero hace unos cuantos años que estoy en el camino y sin embargo soy como los israelitas cuando estaban en el desierto. Nosotros leemos la Biblia hoy y ya vemos la historia contada, digamos, tantas veces la hemos leído que decimos, ¿cómo pueden ser tan cabezaduras si Dios le está mostrando? Bueno, nosotros también somos iguales, ¿eh? No se vayan a pensar que no somos iguales, porque yo cuando no consulto a Dios o cuando me largo a hacer las cosas a mi manera, generalmente me salen mal. El 99% de las cosas me salen mal. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque la vorágine del mundo, de las cosas, nos lleva, porque queremos todo hoy rápido. O sea, no sé, nos pasa. Sin embargo, cuando ponemos las cosas
En manos de Dios, sí, tarda. Para nosotros tarda, porque la vida es corta. Pasa 1 año, 2 años y no viene y dice, Dios se olvidó, no quiere. Bueno, Dios tiene algo mejor para mí. Y como decía Diego, nos damos cuenta después qué pasa. Exacto. Entonces, sí, era mejor, era para mejor. Y gracias a Dios que no vino antes porque quizás hubiera hecho cualquier otra cosa. Así No era el que momento. nada, esa es la reflexión que tengo. Y respecto a las consignas, bueno, va a ser larga el tema. Va a ser largo el tema para explicar, digamos. Y bueno, una de las personas que realmente quisiera hablar y mucho, que no, sin límite de tiempo, no es que me crea Moisés, pero sí sería con el Señor, ¿no? Porque ahí sería con el Señor porque creo que sería la primera persona con la que quisiera hablar. O sea, Juan el inmersor dijo, yo no soy digno de, ni siquiera de atarle el cordón a Jesús, yo tampoco ni a Moisés, así que imagínense lo que sería poder tener una conversación, ¿no? Así que, bueno, nada, eso es mi aporte. Gracias, Jorge. Marita, Freddy. Bueno, hablar de miedos, yo ya había hablado que en otras ocasiones que muchas veces me levantaba con miedo a la mañana. Todavía me agarran esos ataques de ansiedad y cuando me siento atacado, peor. Y a veces cuando estás entre la espada y la pared, agarra el Señor y dice, listo, la espada. ¿Y ahora qué haces? Te saca la zapatilla cuando querés salir corriendo, ¿no? Y hoy es un día que lo voy a tomar como algo especial porque se me ocurrió algo al mediodía y tengo muchas cosas para hacer. Y bueno, 5:6:24 me da Deuteronomio 6:24 que dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, que fue lo que dijo don Horacio al principio, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Yo quiero vivir para contarlo. Quiero vivir para ver las maravillas que Dios hizo y seguirá haciendo y hará en nuestras vidas. Estos momentos que vivimos en esta manera de congregarnos para nosotros es muy importante. Sabemos que siempre hay algo maravilloso para aprender y un testimonio para dar. Yo ya no sé si a veces lo que me agarra es miedo, pánico o me siento como amenazado. Y hoy tuve que orar al mediodía para que me baje la euforia. Fue al revés, ya estaba del otro lado del mar. Entonces digo, bueno, si querés que así sea, y no cambió nada, porque estamos en el mismo lugar, pero sí hay algo que hay un futuro importante, cosas que Dios fue mostrando, situaciones que se fueron resolviendo en el último minuto, como siempre lo suele hacer, y creo que es también una manera de aprender para no atragantarnos con las bendiciones que, si bien no son materiales, sino más bien son reconfortantes, son espirituales, y cosas que se van dando. No sé, se tenía que mudar uno de mis hijos y el último minuto fue cuando justo ahí conseguimos. Y muchas veces nos ha pasado así, de esa manera, de no conseguir algo, y en el último minuto suena el teléfono y vos decís, ¿cómo buscás algo en internet? Me pasó hasta con el título de la secundaria. Y en el último minuto, el último día, ya cuando estaba venciéndose todo, alguien se dignó en algún lugar de la provincia de Buenos Aires y apretó los botones y salió así. Luchar y luchar y luchar y luchar, el tema de Mari, la enfermedad y que esto, que el otro. Y el último día cuando dijo, bueno, listo, acá cuelgo los guantes, fue y le dijeron, ¿sabe qué? No tenés nada.
Bueno, esas maravillas son las que Dios hace, a pesar de, como leí acá, muchas veces no guardamos los estatutos. Y el Señor nos dice, guarden los estatutos porque yo voy a hacer todo, está prometido ahí. Antes de que se escriba el Nuevo Testamento, antes de la llegada de Cristo en persona a nosotros. Y el problema es que el ser humano tiene las emociones que nos traicionan, no nos dejan dormir. Yo también hace poco me levanté a las 5 de la mañana porque digo, no puedo dormir, me voy a poner a hacer algo. Y a veces son las 2, 3 de la mañana y digo, ¿cuándo se va a ir el cuco este? Tiene que salir el sol para que, como la pantera rosa, ¿no? Pues seguimos corriendo nosotros, sale el sol y atrás no hay nadie. Pero no suele pasar porque somos seres emocionales. Solamente que tenemos que confiar más en Dios y tenemos que decírnoslo, porque no es fácil estar, y sí, claro que confío, pero los ataques vienen, y Dios lo resuelve, pero los ataques vienen. Entonces, es eso, quizá de a poquito ir volcando más confianza, ¿no? Es como cuando uno se va poniendo más grande, hay cosas que ya no te preocupan tanto, o ni te asustan, porque ya las viviste, y yo los veo a mis hijos que se atragantan con algo, y yo les digo, chicos, no va a pasar nada, y yo los miro, y ellos están muy preocupados, y claro, bueno, pero yo ya tengo canas y ya me faltan pelos, pero es la experiencia, y esto nos ayuda, escucharlos a ustedes, la manera de poder sobrellevarlo y de pasarlo, y veo, Gaby, que no somos los únicos, y a pesar de la edad que ya tenemos. Totalmente. Bueno, para mí, digo que los miedos son acciones que nos pasan o emociones que nos pueden paralizar o que nos detienen, o puede ser algo que nos prevea, ¿no? Como en los casos de que hablaba Jorge, lo que le pasaba hoy, eso es una prevención, ¿no? O decir, no es el momento de salir porque veo que todo nos está dando, entonces Dios nos está resguardando. Ese es un temor. Y otro después los temores naturales, ¿no? De la edad, la salud y todo lo que viene. Pero bueno, es lo único que tengo yo. Se me tiene mala a mí, pero no quiero ser vieja, eso es lo que pasa. No. Bueno, tengo por ahí esa forma de ser, así, toda. Y esa es la que me cuesta, pero no importa, digo yo, porque siempre Dios, a través de su palabra, Él nos anima, nos motiva, y tiene mucho que ver en qué posiciones nos quedamos, y con esos pensamientos que hablaban la otra vez, Adita, de los pensamientos negativos, los pensamientos positivos. Sabemos que Dios está en lo mejor para nosotros, Él dice que tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros. Entonces, si Él tiene pensamiento de bien, tengo que cambiar mi pensamiento. Entonces, ahí donde uno tiene que trabajar mucho, porque uno tiene que trabajar en el temor, la ansiedad, todo en el Señor. Y cuando no he podido dormir, hago como hace Gaby. Empiezo a orar el Padre Nuestro. No lo llego a terminar, te digo, porque me duermo ahí nomás. Sí, y digo, bueno, Señor, vos lo haces así, es la forma, y bueno, tiene que ser de esa manera. Entonces, el memorizar en los momentos difíciles una palabra que te llega, es la única forma de sacar los temores o lo que nos está pasando, es en Dios, no hay otra manera. Siempre, no digo que siempre, pero a veces el recurso último que agarramos, porque vamos a manotazo de ahogado, hablamos con uno, hablamos con otro, a ver qué. Y eso está mal. Entonces debemos aprender a cambiar esa forma de ser. Y es un ejercicio de saber que a través de la palabra de Él, que nos transmite la paz, porque sabemos que viene la paz, entonces creo que tenemos que empezar a escribirla a la palabra y pegarla. Entonces sabemos que en el momento que estamos pasando una situación donde esté, o a simple vista, la vamos a encontrar. Y en el momento que estamos pasando una situación, en el silencio o en el quédate quieto, a mí me da la sensación de como, pará,
párate un poco. Es eso lo que siento que hace Dios conmigo. Pará. No sigas con toda esta locura, pará y esperá. Entonces, cuando ahí uno reflexiona o busca muy, muy dentro de uno esa fe, ¿no? Esa esperanza en que Dios va a hacer algo, en que Dios está en todo momento, nunca nos abandona. Él dice, yo nunca los voy a dejar, voy a estar siempre con ustedes. Pero en los momentos de las situaciones que vivimos, parecía que nos agarrara, no sé, nos olvidamos de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y bueno, esa es otra de las actitudes que debemos cambiar. Tenemos que poner como ejercicio la palabra ante todo, para que esos pensamientos, esas situaciones que vivimos, podamos estar más tranquilos y vamos a encontrar esa paz en Dios. Eso es lo que tengo para decir, pero la verdad que ¡aquí no se vieja! Pero qué bueno, Marisa, que lo tenemos a Dios y que sabemos que en Él podemos descansar cuando tenemos esos miedos, ¿no? ¿Cómo harán las personas que no conocen a Dios y tienen que convivir permanentemente con ese miedo sin encontrar por lo menos un oasis que es Dios? Así que nada, gracias Marisa, gracias por tus comentarios. Y bueno, si está de acuerdo, aprovechando que tenemos ahí una persona que no habló tanto como nos tiene acostumbrado, le vamos a pedir acá a don Horacio que cierre en oración este hermoso encuentro que hemos tenido. Amén. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios, bendito Padre del cielo. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu amor por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú no miras nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras dificultades. Señor, tú nos amas de todas maneras, Señor, y tú a través de tu palabra fortaleces nuestro ser interior, fortaleces nuestra fe, nuestro espíritu, fortaleces nuestra esperanza, Señor, y como dice tu palabra, que tu perfecto amor echa fuera el miedo. Haz esa obra realidad en nosotros. Señor, cada día pasamos por dificultades, por momentos de incertidumbre, por situaciones difíciles, Señor, que tienden a avivar en nosotros ese miedo. Te rogamos, Señor, que nos aumentes la fe. Así como dijeron tus discípulos, aumentanos la fe, Señor, porque necesitamos creer en ti con todo nuestro corazón, de tal manera que podamos reposar, que podamos descansar en tus brazos, que podamos reposar en esos pensamientos de paz, pensamientos de bien, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, para darnos el fin que cada uno espera. Bendice a todo este grupo, bendice a cada hermano, a cada hermana que se han conectado en vivo. Bendice, Señor, las reuniones de esta comunidad de fe del aire. Bendícelos, Señor, derrama tu Espíritu Santo y derrama tu bendición sobre cada uno, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular,
PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.